Cuando me di cuenta, las llaves habían desaparecido. Los documentos se esfumaron y voces me atormentaban todas las noches. Ella se está volviendo loca, susurraban en las paredes. Mi esposo y mi suegra me estaban destruyendo lentamente para robar todo lo que había construido en 35 años de vida. Buenos días, mis queridos. Qué alegría poder compartir un poquito de mi vida con ustedes hoy. Soy Carmela Gutiérrez Fuentes. Tengo 76 añitos bien vividos y vivo aquí en Cuernavaca, Morelos, una ciudad hermosa y llena de vegetación que adopté como mía hace casi 20 años. Llegué a este rinconcito bendecido después de mucha lucha, pero gracias a Dios, hoy puedo decir que encontré paz en esta tierra de tantos árboles y gente buena. Saben, mis queridos, hoy mi vidita es muy tranquila. Paso las mañanas cuidando mi jardín. Tengo un árbol de guayaba que da frutos dulcísimos que hay que ver para creer. Por las tardes coordino un grupo de apoyo para mujeres que sufren violencia psicológica en la Casa de la Mujer cuernavacense. Empezó sin querer, ¿saben? Después de lo que pasé, sentí que necesitaba usar mi experiencia para ayudar a otras que están pasando por el mismo sufrimiento que yo pasé. Tengo una casita sencilla, pero acogedora aquí en la colonia Vista Hermosa, con vista al parque. Mi rinconcito es pequeño, pero lleno de plantas y fotos de mis 2 nietecitos, Joaquín y Beatriz, hijos de mi única hija, Clarisa. Ella vive conmigo desde hace 10 años, desde su divorcio. Fue mi puerto seguro cuando más la necesité. Saben, antes de jubilarme, trabajaba como arquitecta. Siempre fui una mujer independiente, estudiada, criada por mi madre para no depender de ningún hombre. Pero la vida da vueltas que uno ni se imagina, ¿verdad, mis queridos? Y fue en una de esas vueltas que acabé cayendo en una trampa terrible, de esas que uno ni cree que existen fuera de las películas de suspenso. Antes de continuar mi historia, quería pedirles a ustedes que me están viendo ahora, si pueden, denle like y suscríbanse al canal. Esto ayuda mucho a esta abuelita a seguir compartiendo sus historias. Y cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿De mañanita con el café, después de la comida o ya de nochecita? Me encanta saber de dónde son y cómo encuentran un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy les voy a contar cómo sobreviví a un tipo de violencia que mucha gente ni sabe que existe, pero que destruye la vida de tantas mujeres por ahí. ¿Han oído hablar del gaslighting? Es cuando alguien te manipula de una forma tan sigilosa que comienzas a dudar de tu propia cordura. Fue eso lo que me pasó en manos del hombre que juré amar hasta que la muerte nos separara, y de su madre. Una red de mentiras tan bien tejida que casi me llevó a la locura de verdad. Nací y crecí en un pueblito muy pequeño llamado Tepoztlán, en Morelos. Mi padre, Sebastián Gutiérrez, era profesor de matemáticas en la única escuela del pueblo. Hombre serio, de pocas palabras, pero de mirada dulce cuando lográbamos arrancarle una sonrisa. Mi madre, Gertrudis Fuentes de Gutiérrez, era costurera de primera, de esas que hacían vestidos de novia que parecían obras de arte. Tenía manos de hada mi madre. Éramos 3 hermanas. Yo, la del medio, entre Leonor, 2 años mayor, y Celina, 3 años menor. Nuestra casa era sencilla, de adobe, con un patio enorme, donde mi padre plantaba de todo un poco: maíz, frijol, aguacate y un árbol de guayaba que era mi consentido. Desde chiquita ya me gustaba quedarme debajo de ese árbol, dibujando en las hojas de cuaderno que mi padre traía de la escuela. En la década de 1950, Tepoztlán era un lugar donde todos se conocían. Íbamos a la escuela a pie, caminando por las calles de tierra, jugando a atrapar el rocío de las hojas en el camino. A la vuelta, todos los niños se reunían para jugar a las traes, a las escondidas y a la ronda. En aquel tiempo, la diversión era sencilla, pero nos divertíamos mucho más que los niños de hoy pegados a esos celulares. Nuestra rutina estaba marcada por la campana de la iglesia que quedaba cerca del pueblo. Nos despertábamos a las 5 de la mañana cuando sonaba el primer toque, anunciando el inicio del día. A las 6 ya estábamos todos de pie.
Mi padre salía para la escuela. Mamá comenzaba sus trabajos de costura y nosotras ayudábamos con las tareas domésticas antes de ir a clase. Lavar trastes, barrer el patio, alimentar a las gallinas. Cada una tenía sus obligaciones. Después de la escuela, jugábamos hasta que el sol comenzaba a ponerse. Era cuando sonaba el toque de oración a las 5 de la tarde y sabíamos que era hora de volver a casa. Por la noche, después de cenar, nos sentábamos en el portal para escuchar las historias que mi padre contaba sobre los tiempos antiguos, sobre la llegada de los españoles a la región, sobre cómo esas tierras fértiles eran prometedoras. Mi mejor amiga era Yvonne, hija del dueño de la farmacia. Éramos inseparables, como uña y carne. Íbamos juntas a la escuela, jugábamos juntas, soñábamos juntas. Ella quería ser médica. Yo ya soñaba con ser arquitecta. Pasábamos horas dibujando las casas donde viviríamos cuando creciéramos. Yo me esmeraba en los detalles, en las ventanas, en los balcones. Ya ahí mostraba mi vocación. Mi padre, notando mi talento para el dibujo, comenzó a animarme. Traía libros de arte de la biblioteca de Cuernavaca cuando iba allá. Me enseñaba perspectiva, proporción. «Tienes don, Carmela», decía. «Un día construirás casas tan bonitas como las que dibujas». Aquellas palabras fueron plantando en mí la semilla de lo que llegaría a ser. La vida era dura en aquellos tiempos, pero no nos dábamos cuenta. Mis padres trabajaban de sol a sol para darnos educación. Mi madre, además de coser, vendía dulces en la plaza los domingos. Cocadas, dulce de calabaza, ate de membrillo, que ella hacía, que eran una maravilla. Mi padre daba clases particulares después del horario de la escuela, todo para garantizar que tuviéramos oportunidades que ellos no tuvieron. Recuerdo que una vez al mes íbamos a Cuernavaca, la ciudad grande más cercana. Era todo un acontecimiento. Nos arreglábamos con nuestras mejores ropas. Mamá pasaba horas planchando los vestidos con la plancha de carbón. Íbamos en camión, un autobús viejo que se sacudía en el camino de tierra. Pero no importaba. Para nosotros era una gran aventura. En Cuernavaca, mi padre resolvía negocios. Mamá compraba telas y nosotras, niñas, nos maravillábamos con los aparadores, las nieves, el movimiento. Fue en uno de esos viajes que vi por primera vez un edificio alto de verdad y decidí, quiero hacer eso cuando crezca. Poco sabía yo que ese sueño me llevaría lejos de allí para estudiar arquitectura en la capital. Las primeras señales de que yo sería diferente a las otras niñas del pueblo comenzaron a aparecer cuando entré en la adolescencia. Mientras mis amigas soñaban con el matrimonio, con encontrar un buen muchacho de la región, yo soñaba con la universidad, con crear proyectos, con viajar. Mi madre se preocupaba. «Niña, tienes que aprender a cocinar bien, a cuidar una casa. ¿Cómo vas a conseguir marido así?» Pero mi padre siempre me defendía. «Deja a la niña, Gertrudis, el mundo está cambiando». Y así pasé mi infancia entre los juegos en el patio, los dibujos de casas imaginarias, las historias en el portal y los sueños de un futuro diferente. Un tiempo de inocencia, antes de que la vida me mostrara sus caras más duras y yo aprendiera que no siempre podemos confiar en aquellos que juraron protegernos. Cuando cumplí 18 años, en 1967, conseguí una beca para estudiar arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. Fue un alboroto en la familia. Mi padre, orgulloso como él solo, compró una botella de tequila para celebrar, cosa que solo hacía en ocasiones muy especiales. Mi madre, pobrecita, lloró por una semana. «¿Cómo vas a vivir sola en una ciudad tan grande, niña? ¿No tienes miedo?» La verdad es que sí tenía miedo. Tepoztlán era un punto comparado con la Ciudad de México, pero el sueño era más grande que el miedo. Arreglé mis maletas, 2 maletas de cartón con mi ropa y mis materiales de dibujo, y me embarqué en un autobús de la línea Estrella de Oro rumbo a la capital. Mi padre me acompañó en el viaje de 10 horas, me dejó instalada en una pensión para señoritas estudiantes y volvió con los ojos llorosos, pero el pecho hinchado de orgullo. La vida en la capital no fue fácil al principio. La pensión de doña Soledad quedaba en la colonia Roma.
Era una casa grande, antigua, que albergaba a 12 señoritas estudiantes. Teníamos que compartir cuartos, baños y seguir reglas estrictas. Portón cerrado a las 10 de la noche, sin visitas masculinas, comidas en horarios fijos. Parecía un convento, pero era lo que mis padres podían pagar y yo estaba demasiado feliz con la oportunidad como para quejarme. La Facultad de Arquitectura era un mundo nuevo. Profesores exigentes, compañeros de clase que venían de familias ricas de la capital, equipos de dibujo que nunca había visto. Me sentí pequeña, pueblerina, fuera de lugar, pero tenía determinación. Pasé noches en vela estudiando. Ahorraba hasta el último centavo de la mesada que mi padre mandaba para comprar libros y materiales. Poco a poco fui ganando respeto, haciendo amistades, encontrando mi lugar. Fue en el último año de la carrera, en 1972, que mi vida cambió para siempre. Yo tenía 23 años y conseguí una práctica en un importante despacho de arquitectura de la Ciudad de México. Torres y Asociados era referencia en proyectos residenciales de alto nivel. Y fue allí donde conocí a Guillermo. ¡Ay, Dios mío! Cuando recuerdo a él en aquella época, todavía siento un nudo en el pecho. Guillermo Augusto Fernández era un hombre deslumbrante, 35 años, formado en ingeniería civil, hijo de un importante constructor de la ciudad, alto, ojos verdes penetrantes, una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente y culto. Hablaba de literatura, música clásica, viajes por Europa. Yo, niña de pueblo que apenas había salido de Morelos, quedé encantada. Él era socio minoritario del despacho y supervisaba a los practicantes. Desde el primer día me trató diferente. Elogiaba mis dibujos, me invitaba a comer, a discutir proyectos, me prestaba libros de su biblioteca personal. Las otras practicantes se morían de envidia. El Ingil Guillermo nunca le da tanta atención a nadie. Cuchicheaban por los pasillos. Después de 3 meses de encuentros profesionales, me invitó a cenar a un restaurante elegante del centro. Fue nuestra primera noche oficial como pareja. Recuerdo cada detalle. El vestido azul marino que compré especialmente para la ocasión, el vino francés que él pidió, la música del pianista en vivo. Tomó mi mano sobre la mesa y dijo: «Carmela, eres diferente a todas las mujeres que he conocido. Tienes talento, inteligencia y una pureza que me encanta». El noviazgo fue rápido e intenso. En 6 meses estábamos comprometidos. Mis padres vinieron a la Ciudad de México para conocerlo y quedaron impresionados. Un hombre establecido, de buena familia, que prometía darle a su hija una vida de comodidad y estabilidad. ¿Quién no estaría feliz? Solo mi hermana Leonor mostró alguna reserva. ¿No es un poco controlador, Carmé?, preguntó cuando estábamos solas. Ignoré el comentario. Estaba demasiado enamorada para ver cualquier defecto. Nos casamos en julio de 1973 en una ceremonia elegante en la iglesia de San Juan Bautista. La recepción fue en el Club España con más de 200 invitados, la mayoría amigos y socios de negocios de Guillermo y de su padre, el señor Osvaldo Fernández. De mi parte, solo mi familia y algunos pocos amigos de la facultad. Recuerdo la sensación extraña de mirar alrededor y apenas reconocer los rostros en mi propia fiesta de boda. Nuestra luna de miel fue en Buenos Aires. 10 días en un hotel lujoso, cenas en restaurantes caros, paseos culturales. Me sentía viviendo un cuento de hadas, la arquitecta de pueblo que conquistó al príncipe de la capital. Pero fue durante ese viaje que noté las primeras señales de lo que llegaría a convertirse en mi pesadilla. Guillermo insistía en elegir mi ropa antes de salir. «Este vestido no es adecuado para la cena de hoy, querida. Usa el azul que combina con tus ojos». Al principio lo interpreté como cuidado, atención a los detalles. Más tarde, cuando quería visitar un museo que no estaba en el itinerario planeado por él, percibí su irritación mal disimulada. «Carmela, ya organicé nuestro día. ¿Por qué siempre quieres cambiar las cosas?» Nuevamente me justifiqué. Él era organizado, le gustaba planear. Yo estaba siendo quisquillosa. Cuando volvimos a la Ciudad de México,
Guillermo sugirió que no volviera a trabajar inmediatamente. Necesitamos organizar nuestra casa, querida, y pronto querremos formar una familia. ¿Por qué no esperas un poco? Resistí, pero acabé accediendo. Al final, él tenía razón. Yo quería ser madre pronto, y la idea de decorar y organizar nuestra nueva casa, un departamento de 3 recámaras en una colonia exclusiva, era tentadora. Lo que no sabía era que el un poco se transformaría en para siempre. Guillermo siempre encontraba una nueva razón para postergar mi regreso al trabajo. Primero fue la casa, después la promesa de hijos que nunca llegaron cuando estábamos juntos. Después su madre, doña Elena, que quedó viuda y, según él, necesitaba compañía. Ah, doña Elena, todavía siento un escalofrío al recordar a aquella mujer, alta, elegante, siempre impecablemente vestida y peinada. Por fuera, la suegra perfecta, educada, aparentemente afectuosa. En los primeros meses después de la muerte de su esposo, de hecho, parecía frágil y agradecida por mi compañía, pero pronto percibí que detrás de aquella sonrisa contenida había una mujer manipuladora que nunca creyó que yo fuera lo suficientemente buena para su precioso hijo. Fue 3 meses después de que doña Elena se mudara a nuestro departamento, que las cosas comenzaron a ponerse verdaderamente extrañas. Pequeños objetos desaparecían, mis llaves, un cepillo de pelo, cartas de mis padres. Cuando preguntaba, ambos parecían confundidos. «Querida, dejaste las llaves en la encimera de la cocina anoche, ¿no te acuerdas?», decía Guillermo, con una preocupación que ahora sé que era falsa. Los comentarios sutiles de doña Elena comenzaron a volverse frecuentes. «Carmela, andas tan distraída últimamente. Es normal para mujeres de tu edad comenzar a olvidar pequeñas cosas, pero tal vez deberías consultar a un médico». O bien, «Guillermo, ¿notaste cómo Carmela ha estado confundida? Ayer la encontré en la sala pareciendo desorientada. Y lo peor, ella siempre decía esas cosas en mi presencia, como si yo no estuviera allí. Poco a poco, comencé a dudar de mí misma. ¿Será que realmente estaba olvidando cosas? ¿Será que estaba confundida? Comencé a tomar notas, a verificar dónde dejaba mis pertenencias, a cuestionarme constantemente. Lo que no sabía era que aquello era solo el comienzo de la red en la que estaba siendo envuelta. Una red tan sutil y al mismo tiempo tan fuerte que casi me destruyó por completo. Fue en 1974, cerca de un año después de nuestra boda, que las cosas comenzaron a empeorar drásticamente. Yo ya vivía prácticamente aislada. Guillermo siempre encontraba excusas para que no visitara a mi familia en Tepoztlán. «Estoy con mucho trabajo esta semana, querida. No puedo llevarte». O bien, ¿tu madre no está un poco resfriada? Mejor no arriesgarse. Andas tan sensible últimamente. Mis pocas amigas de la facultad llamaban cada vez menos. Cuando acordaban algo, Guillermo o doña Elena siempre creaban algún impedimento. «Tienes aspecto cansado hoy. Mejor descansa. Creo que estás con inicio de gripe, querida. No debes salir». Y cuando raramente lograba encontrarme con alguna amiga, Guillermo siempre aparecía, por coincidencia en el mismo lugar, se sentaba con nosotras y dominaba la conversación. Después, en el camino de regreso, hacía comentarios despectivos. «Esa tu amiga Denise está tan amargada desde que se divorció, no creo que sea una buena compañía para ti». El departamento, que debería ser mi hogar, se convirtió en una prisión disfrazada. Doña Elena reorganizó todo a su manera. Mis libros de arquitectura fueron al trastero porque ocupaban demasiado espacio. Mis pocos objetos personales traídos de Tepoztlán, una colcha hecha por mi abuela, un portarretratos de plata, una cajita de música, misteriosamente desaparecían y reaparecían en lugares diferentes. «Carmela, ¿pusiste la colcha de tu abuela en el armario de ropa de cama? Estaba buscando toallas y la encontré toda arrugada allá en el fondo», decía doña Elena con aquella sonrisa fría. Yo tenía la certeza absoluta de que había dejado la colcha doblada sobre mi sillón de lectura, pero comenzaba a dudar de mí misma. Fue en esa época que los accidentes comenzaron a ocurrir. Yo derramaba tazas, tropezaba con alfombras, olvidaba la estufa encendida,
Al menos eso era lo que me decían. Carmela, dejaste la plancha encendida toda la mañana. Podrías haber causado un incendio, exclamaba Guillermo exasperado. Yo no recordaba haber planchado ese día, pero ¿cómo contradecir? Por la noche comencé a oír susurros, voces amortiguadas que venían de las paredes hablando sobre mí. Ella no está bien. Creo que se está volviendo paranoica. Necesitamos hacer algo. Está empeorando. Al principio pensaba que era mi imaginación. Después tuve la certeza de que eran Guillermo y doña Elena conversando sobre mí, creyendo que yo no podía oírlos. Lo que no sabía es que ellos querían que yo oyera. En una cena con algunos colegas de trabajo de Guillermo, derramé una copa de vino sobre el mantel blanco. Un accidente banal que le ocurre a cualquier persona. Pero la reacción de Guillermo fue desproporcionada. «Disculpen a mi esposa, anda tan torpe últimamente», dijo con una sonrisa tensa. Y después, en un tono más bajo, pero perfectamente audible, «Me he preocupado por su comportamiento». Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Me sentí humillada, expuesta. Cuando intenté defenderme, explicar que fue solo un accidente, Guillermo posó su mano sobre la mía en un gesto que parecía afectuoso para los demás, pero que apretaba mis dedos con fuerza suficiente para dejar marcas. «Está todo bien, querida. Sabemos que no tuviste intención». El control financiero también se intensificó. Aunque había heredado una pequeña propiedad de mis padres, un terreno en Tepoztlán que había sido vendido, yo no tenía acceso al dinero. Guillermo insistió en administrar todo, alegando que yo no tenía experiencia con inversiones. «Confía en mí. Estoy haciendo esto por nuestro futuro». Mi salud comenzó a deteriorarse. Perdí peso, sufría de insomnio, tenía crisis de llanto frecuentes. Cuando mencioné la posibilidad de consultar a un médico, Guillermo prontamente sugirió a un amigo de la familia, el doctor Horacio. «Es psiquiatra, querida. Creo que es eso lo que necesitas ahora». El doctor Horacio me recetó tranquilizantes fuertes ya en la primera consulta. «Su esposa presenta señales claras de inestabilidad emocional», le dijo a Guillermo como si yo no estuviera en la sala. «Estos medicamentos la ayudarán a calmarse. Es importante que los tome regularmente». Los remedios me dejaban letárgica, confusa, aún más vulnerable. Había días en que apenas conseguía salir de la cama. Guillermo, siempre solícito, administraba personalmente mi medicación. «Es hora de tu medicina, querida. Sé que no te gusta, pero es por tu bien». A veces tenía la impresión de que la dosis era mayor que la prescrita. Pero ¿cómo tener certeza? Fue en una tarde de domingo, cuando Guillermo y doña Elena habían salido para visitar a unos parientes, que encontré accidentalmente una caja en su despacho. Estaba buscando un libro para leer, y al abrir un cajón me encontré con varios frascos de medicamentos, los mismos que yo tomaba, y un cuaderno de anotaciones. Con las manos temblorosas, abrí el cuaderno. Era un registro detallado de mi supuesto comportamiento errático, fechas, horarios, incidentes, muchos de los cuales ni recordaba haber ocurrido. 23 de marzo. Carmela despertó desorientada. No reconoció la habitación por algunos minutos. 17 de abril. Encontré a Carmela hablando sola en la cocina. Cuando la cuestioné, lo negó. Sentí mi estómago revolverse. Aquello no podía ser verdad. No recordaba ninguno de esos episodios. Continué hojeando el cuaderno y encontré algo aún más perturbador. Un borrador de carta dirigida a una clínica psiquiátrica solicitando información sobre internamiento involuntario. Fue como si se levantara un velo. ¿Por qué Guillermo estaría documentando falsamente mi comportamiento? ¿Por qué estaría considerando internarme? ¿Qué ganaría con eso? Y entonces recordé mi herencia, el dinero del terreno vendido, inversiones que mis padres habían hecho a mi nombre, un pequeño departamento que mi abuela materna me había dejado. En aquel momento oí el ruido de la puerta de entrada abriéndose. Rápidamente guardé el cuaderno, cerré el cajón y salí del despacho. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Necesitaba mantener la calma, fingir que nada había cambiado.
Necesitaba un plan. En los días siguientes, comencé a prestar más atención. Percibí que los objetos que desaparecían eran siempre movidos por ellos. Vi a doña Elena manipulando mis cosas cuando creía que yo no estaba mirando. Una noche, desperté con un ruido extraño, y manteniendo los ojos casi cerrados, vi a Guillermo instalando algo en la pared del cuarto. Un pequeño altavoz disfrazado detrás de un cuadro. Las voces que oía durante la noche no eran paranoia, eran grabaciones. Ellos estaban deliberadamente tratando de volverme loca. Y lo peor, estaban a punto de internarme contra mi voluntad, probablemente para obtener control total sobre mis bienes. El descubrimiento, por más aterrador que fuera, me dio una claridad que no había tenido en meses. No me estaba volviendo loca. Estaba siendo víctima de una conspiración cruel, orquestada por aquellos que deberían protegerme. Necesitaba actuar, pero con extrema cautela. Un movimiento en falso, y podría acabar realmente encerrada en una institución sin oportunidad de defensa. Los medicamentos eran el primer obstáculo. Comencé a fingir que los tragaba, pero los escondía debajo de la lengua y después los descartaba. Fue difícil al principio. Guillermo solía quedarse observándome tomar las pastillas, pero desarrollé técnicas como toser y poner la mano en la boca o pedir un vaso de agua extra. A medida que los días pasaban y los efectos de los medicamentos disminuían, mi mente se volvía más clara. Comencé a planear mi huida. Sabía que necesitaba pruebas de lo que me estaban haciendo. Necesitaba ayuda externa. Pero ¿cómo conseguir eso cuando estaba prácticamente en prisión domiciliaria? Una tarde, cuando doña Elena salió para su té semanal con amigas y Guillermo estaba en el trabajo, conseguí usar el teléfono para llamar a mi hermana Leonor en Tepoztlán. Hablé bajo, con miedo de que hubiera alguien escuchando, o peor, que el teléfono estuviera intervenido. Leo, necesito tu ayuda. No puedo explicar ahora, pero estoy en peligro. Guillermo y su madre están haciendo cosas terribles. Dios mío, mi voz temblaba. Quieren internarme, Leo. Creo que quieren quedarse con mi dinero. Hubo un largo silencio. Por un momento terrible, pensé que hasta mi hermana dudaba de mí. Finalmente habló. Sabía que había algo mal. Parecías tan diferente las últimas veces que hablamos. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Acordamos un código. Si yo decía, las rosas de la abuela están floreciendo durante cualquier conversación telefónica, significaría que necesitaba ayuda inmediata. Leonor intentaría visitarme la semana siguiente con la excusa de estar pasando por Ciudad de México camino a Guadalajara. La sensación de tener a alguien creyéndome fue indescriptible. Por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza, pero sabía que el camino sería difícil. Guillermo y doña Elena eran manipuladores hábiles. Yo necesitaba ser más astuta, más cautelosa, más determinada que nunca. Cuando Leonor telefoneó algunos días después para avisar de su visita, Guillermo atendió. Como previsto, intentó disuadirla. No es un buen momento, Leonor. Carmela no se ha sentido bien. El médico recomendó reposo absoluto, sin visitas que puedan agitarla. Pude ver su plan desarrollándose ante mis ojos. El aislamiento era casi completo, pero yo estaba determinada a no rendirme. Mientras ellos pensaban que me controlaban con medicamentos y manipulación, yo silenciosamente reunía fuerzas para luchar por mi libertad, por mi cordura, por mi vida. Fue un miércoles de mayo de 1974 que todo llegó al límite. Recuerdo perfectamente porque era víspera del cumpleaños de mi suegra. Guillermo había salido temprano para buscar el pastel encargado en una pastelería famosa del centro y doña Elena estaba en el salón de belleza preparándose para su gran noche. Por primera vez en semanas, yo estaba sola en el departamento. Aproveché para buscar más pruebas. Sabía que necesitaba algo concreto para mostrar a alguien que pudiera ayudarme. En el despacho de Guillermo, registré con cuidado, tomando nota mental de la posición exacta de cada objeto para recolocarlos después. Fue entonces que encontré escondida bajo una pila de revistas de ingeniería una carpeta con mi nombre.
Mis manos temblaban tanto que apenas conseguía pasar las páginas. Dentro había extractos bancarios de mis cuentas, cuentas que ni sabía que existían, documentos de transferencia de valores a una cuenta en las Islas Caimán, un poder con mi firma falsificada, pues nunca había firmado tal documento, dando a Guillermo facultades para administrar todos mis bienes. Y lo más perturbador, un informe médico preliminar firmado por el doctor Horacio, diagnosticándome con trastorno delirante persistente y recomendando internamiento para tratamiento intensivo. La fecha marcada para mi internamiento era el 30 de mayo, apenas 2 semanas después. El plan de ellos estaba en fase final. La red estaba casi completa. Sentí mi cuerpo helarse, mis piernas flaquear. Me senté en la silla del despacho, incapaz de moverme, mientras la realidad de aquella conspiración me golpeaba con toda su fuerza. Fue el ruido de la puerta de entrada abriéndose que me sacó del trance. Rápidamente guardé los documentos exactamente como estaban, arreglé las revistas encima y salí del despacho. Era Guillermo volviendo más temprano de lo esperado. «Carmela, ¿dónde estás?» Su voz tenía aquel tono falsamente dulce que había aprendido a temer. «Estoy aquí. Acabo de salir del baño», respondí tratando de mantener la voz firme. Él me miró fijamente por algunos segundos, como si intentara leer mis pensamientos. «Pareces agitada. ¿Tomaste tus medicinas hoy?» «Sí, claro», mentí, forzando una sonrisa. «Excelente. Traje el pastel para mamá. Necesito que arregles la mesa para la cena. Queremos todo perfecto para ella». Pasé el resto del día preparando la cena de cumpleaños, poniendo la mejor vajilla, arreglando flores en los jarrones, todo como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro estaba en ebullición. Cada minuto a su lado era una tortura, sabiendo lo que planeaban hacerme. Durante la cena, Guillermo abrió una botella de champán carísima. «Un brindis por la mejor madre del mundo», dijo levantando su copa. Doña Elena sonrió, aquella sonrisa fría que nunca llegaba a los ojos. Levanté mi copa también, fingiendo participar en la celebración, pero no bebí ni un sorbo. No confiaba en nada que viniera de ellos. «Carmela no está bebiendo», observó doña Elena. «¿Te sientes mal, querida?» «Solo un leve dolor de cabeza», respondí. «No quiero que el alcohol lo empeore». Guillermo posó su mano sobre la mía, apretándola sutilmente. «Tal vez deberías tomar una de tus medicinas. ¿Quieres que la traiga para ti?» Respondí demasiado rápido. Bajé la voz tratando de parecer calmada. «No es necesario. Ya pasará». Los dos intercambiaron una mirada que conocía demasiado bien en aquellos meses. Una comunicación silenciosa que decía: «Ella está escapando del control». Fue después del postre que sucedió. Doña Elena pidió que buscara un álbum de fotografías en su habitación para mostrar algunas fotos antiguas a Guillermo. Cuando volví con el álbum, los oí conversando en el comedor, sin percibir mi aproximación. «Ella está sospechando algo», decía Guillermo en voz baja. «Creo que no está tomando los medicamentos». «Entonces, aumenta la dosis en su té esta noche», respondió doña Elena. El doctor Horacio dijo que podemos duplicarla si es necesario. Solo necesitamos mantenerla bajo control por 2 semanas más. Después de que la internen, todos los problemas estarán resueltos. ¿Y si se resiste? ¿Si hace una escena? Nadie le creerá, querido. Tenemos meses de documentación de su comportamiento inestable. Todos nuestros amigos ya han notado lo confundida que anda. El doctor Horacio es respetadísimo en la comunidad médica. Será nuestra palabra contra la de una mujer desequilibrada. La bandeja con el álbum se deslizó de mis manos, cayendo con estruendo al suelo. Ambos se volvieron sorprendidos. Por un momento, nadie dijo nada. Nos miramos fijamente, y por primera vez no intenté disimular lo que sentía. El miedo dio lugar a la rabia, una rabia que me consumía por dentro. «Carmela», comenzó Guillermo levantándose, «¿cuánto tiempo llevas ahí?» «El suficiente», respondí, mi voz extrañamente calmada. Doña Elena intentó remediar la situación. «Querida, debes haber entendido mal. Estábamos solo...» «No»,
grité, interrumpiéndola. No se atreva a mentirme ahora. Ustedes están tratando de volverme loca, están poniendo medicamentos en mi té, moviendo mis cosas, colocando altavoces en las paredes para hacerme oír voces. Guillermo se acercó, tratando de parecer conciliador. ¿Ves, mamá? Es de esto que estoy hablando. Estos delirios persecutorios están volviéndose más frecuentes. Carmela, querida, necesitas ayuda. Sé sobre los documentos, Guillermo, dije retrocediendo cuando intentó tocarme. Sé sobre la cuenta en las Islas Caimán. Sé sobre el informe falso del doctor Horacio. Lo sé todo. El semblante de él cambió instantáneamente. El disfraz de marido preocupado desapareció, revelando al hombre frío y calculador que realmente era. ¿Y quién te creería, Carmela? ¿Una mujer emocionalmente inestable, con historial de comportamiento errático? ¿Realmente crees que puedes enfrentarme? En aquel momento, sentí algo dentro de mí romperse, no de dolor o desesperación, sino como una presa que se rompe, liberando una fuerza que ni sabía que poseía. Me voy de aquí ahora. Intenté pasar junto a él en dirección a la habitación para tomar algunas cosas, pero Guillermo agarró mi brazo con fuerza. No vas a ningún lado. No, sin mi permiso. ¡Suéltame!, grité, tratando de zafarme. Guillermo, los vecinos van a oír, alertó doña Elena, siempre preocupada por las apariencias. Llévala a la habitación. Dale aquellas pastillas más fuertes que el doctor dejó para emergencias. Luché con todas mis fuerzas mientras él me arrastraba por el pasillo. En desesperación, agarré un jarrón pesado de porcelana que decoraba la consola y lo arrojé contra la pared, causando un estruendo. ¡Socorro! ¡Alguien ayúdeme!, grité, esperando que algún vecino oyera. «¡Cállate, loca!», gruñó Guillermo, cubriendo mi boca con la mano, casi asfixiándome. En ese instante sonó el timbre. Todos nos quedamos paralizados. Doña Elena miró a Guillermo en pánico. El timbre sonó nuevamente, insistente. «Debe ser algún vecino quejándose del ruido», susurró ella. «Yo atiendo. Llévala a la habitación rápido». Mientras Guillermo me arrastraba a la habitación, oí la puerta de entrada abrirse y la voz azucarada de doña Elena. «Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle?». Y entonces, como un milagro, oí la voz que me devolvió la esperanza. «Buenas noches. Soy Leonor Gutiérrez, hermana de Carmela. Vine a darle una sorpresa». Mi hermana había llegado un día antes de lo acordado. Reuniendo fuerzas que no sabía tener, mordí la mano de Guillermo con toda la fuerza. Él gritó de dolor, aflojando la presión lo suficiente para que me soltara. «Leo, estoy aquí. ¡Ayúdame!», grité corriendo en dirección a la sala. Lo que siguió fue caótico. Leonor, percibiendo inmediatamente que algo estaba mal, intentó entrar en el departamento. Doña Elena intentó impedirlo. Guillermo vino tras de mí, furioso. Nuestros gritos llamaron la atención de otros vecinos que comenzaron a aglomerarse en el pasillo. «Está teniendo un brote psicótico», intentó explicar Guillermo a los vecinos curiosos. «Mi esposa está enferma. Necesitamos llevarla al hospital». «¡Mentira!», grité, aferrándome a mi hermana. «Están tratando de internarme a la fuerza para quedarse con mi dinero. Me han estado drogando por meses. Instalaron altavoces en las paredes para hacerme oír voces». Vi la duda en los ojos de los vecinos. ¿A quién creerían? ¿Al respetable ingeniero y su elegante madre o a la mujer histérica que gritaba acusaciones aparentemente absurdas? Fue entonces que Leonor, mi hermana siempre sensata, habló con voz firme. «Si mi hermana está teniendo problemas psicológicos, como ustedes alegan, entonces no les importará que llamemos a la policía y una ambulancia, ¿correcto? Dejemos que autoridades y médicos independientes evalúen la situación». El rostro de Guillermo palideció. «No hay necesidad de involucrar a extraños en un asunto familiar. Tenemos nuestro propio médico». «Insisto», dijo Leonor ya con el teléfono en la mano. «Si no hay nada malo ocurriendo aquí, ustedes no tienen nada que temer». Aquella noche marcó el inicio del fin de mi pesadilla. La llegada inesperada de Leonor, los vecinos presenciando todo, la mención a la policía,
Fue la gota que derramó el vaso y que hizo derrumbarse el plan cuidadosamente orquestado por Guillermo y doña Elena. En la confusión que siguió, conseguí susurrar a Leonor. En su despacho, documentos escondidos bajo revistas de ingeniería, prueba de todo. Mi hermana, siempre astuta, entendió inmediatamente el mensaje. Aquella noche, dormí en la casa de una vecina del piso de abajo que se compadeció de mi situación, mientras Leonor se quedó vigilando el departamento para garantizar que Guillermo no destruyera pruebas. Fue la primera noche en meses que dormí sin miedo, sabiendo que finalmente la pesadilla comenzaba a tener un fin. La mañana siguiente, al enfrentamiento fue crucial para mi liberación. Leonor llegó temprano a la casa de la vecina, donde yo había pasado la noche, trayendo un maletín con algunos documentos. Conseguí entrar en el despacho de Guillermo, explicó con un brillo de determinación en los ojos. Mientras dormías, convencí a la administradora del edificio de acompañarme hasta el departamento. Dije que necesitaba recoger tus medicinas y ropa. Guillermo no podía impedirlo con la administradora allí como testigo. Mi hermana siempre fue lista. Mientras aparentemente recogía mis cosas en la habitación, ella rápidamente entró en el despacho y encontró los documentos que yo había mencionado. «Carmela, esto es muy serio», dijo ella, esparciendo los papeles sobre la mesa de la cocina de la vecina. «Transferencias bancarias, documentos falsificados, esto es un delito. ¿Este diagnóstico médico? ¿Cómo pueden hacerte esto?» La vecina, doña Iracema, una señora jubilada que vivía sola, miró por encima de nuestros hombros. «Mi difunto esposo era abogado», comentó. «Ustedes necesitan llevar esto a la policía inmediatamente». Pero yo sabía que no sería tan simple. Guillermo estaba bien relacionado en la Ciudad de México. Tenía amigos influyentes, incluso en la policía. Además, él y doña Elena se habían esforzado por meses para construir la imagen de una esposa mentalmente inestable. ¿Quién creería en mi palabra contra la de ellos? «Necesitamos ayuda profesional», decidió Leonor. «Voy a llamar al doctor Emanuel». El doctor Emanuel Asis era un antiguo amigo de mi padre, un médico respetado que ahora vivía en la Ciudad de México. Aunque jubilado, todavía mantenía fuerte influencia en la comunidad médica local. Fue con él que nos encontramos esa misma tarde en un café discreto en el centro de la ciudad. El médico anciano escuchó atentamente mientras yo contaba todo. Los medicamentos forzados, los objetos movidos, las voces en las paredes, los documentos encontrados. En algunos momentos necesité parar para respirar profundo, luchando contra las lágrimas. Leonor complementaba con lo que había presenciado la noche anterior. «Esto es abominable», dijo el doctor Emanuel finalmente, su rostro arrugado, contorsionado de indignación. «Conozco al doctor Horacio de reputación. Nunca confié en él, siempre muy cercano a las familias ricas, siempre dispuesto a proporcionar diagnósticos convenientes para quien pueda pagar». Examinó el informe médico que Leonor había recuperado. «Esto aquí es una aberración ética. No hay historial clínico adecuado. No hay relatos de sesiones terapéuticas. No hay justificación para un diagnóstico tan grave e internamiento compulsivo. Esto solo puede ser autorizado en situaciones extremas tras evaluación criteriosa». El doctor Emanuel se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. «Carmela, necesitas pasar por una evaluación médica independiente inmediatamente, no para probar tu cordura, que para mí es evidente, sino para documentar oficialmente que has sido víctima de abuso psicológico sistemático». Esa misma tarde, fui examinada por 2 especialistas indicados por el doctor Emanuel, una psiquiatra y un neurólogo. Los exámenes fueron minuciosos. Muestras de sangre y orina fueron recolectadas para verificar residuos de los medicamentos que me habían forzado a tomar. Mientras tanto, Leonor y el doctor Emanuel fueron a un despacho de abogados recomendado por doña Iracema. El doctor Tadeo Méndez, un abogado especializado en derecho familiar, aceptó ayudarnos inmediatamente después de oír nuestra historia. Lo que su esposo y su suegra hicieron tiene nombre:
explicó el doctor Tadeo cuando nos reunimos en su despacho al día siguiente. Se llama gaslighting, una forma cruel de abuso psicológico, donde el agresor manipula a la víctima hasta el punto de hacerla cuestionar su propia cordura. Es difícil de probar, pero con la documentación que ustedes consiguieron, tenemos un caso sólido. El plan de acción fue trazado meticulosamente. Primero, una orden de protección para mantenerme alejada de Guillermo y doña Elena. Después, una pericia técnica en el departamento para documentar los altavoces escondidos en las paredes. Y finalmente, una auditoría completa en mis cuentas bancarias para rastrear el dinero desviado por Guillermo. No será una batalla fácil, advirtió el doctor Tadeo. Su esposo intentará usar el supuesto diagnóstico psiquiátrico contra usted. Dirá que todo no pasa de delirios de una mente perturbada, pero tenemos evidencias físicas ahora. Y lo más importante, tenemos testigos. La noticia de mi situación corrió entre los vecinos del edificio. Para mi sorpresa, varios de ellos se ofrecieron para testificar. La joven del 501 contó que había notado a Guillermo cargando herramientas y materiales extraños al departamento a altas horas de la noche. El señor del 302 confirmó haber visto a doña Elena manipulando en el buzón, interceptando correspondencias. La propia administradora admitió que Guillermo le había pedido que no me entregara directamente a mí cualquier correspondencia. El cerco se cerraba, pero no alrededor mío, alrededor de ellos. Una semana después del enfrentamiento, el doctor Tadeo consiguió una orden judicial para una inspección en el departamento. Acompañada por oficiales de justicia, peritos y mi abogado, volví a aquel lugar que había sido mi prisión. Guillermo no estaba, probablemente avisado por algún amigo en el tribunal, pero doña Elena sí, furiosa con la invasión. Esto es un absurdo, una payasada. Mi hijo sabrá de esto. Los peritos trabajaron meticulosamente, ignorando las protestas de la señora. No tardaron mucho en encontrar los altavoces escondidos en las paredes de la habitación y de la sala. En el despacho de Guillermo encontraron equipos de grabación y cajas de medicamentos psiquiátricos en dosis muy superiores a las prescritas en cualquier receta. El rostro de doña Elena se transformó cuando los oficiales comenzaron a catalogar las evidencias. De indignada pasó a asustada. «Todo esto fue idea de Guillermo», murmuró ella cuando los peritos se alejaron. «Yo solo hice lo que mi hijo pidió. Él dijo que era por tu bien, Carmela». Típico. La máscara caía y la verdadera Elena aparecía, cobarde y dispuesta a traicionar hasta a su propio hijo para salvarse. «La señora tendrá oportunidad de explicar todo esto en juicio», respondió fríamente el doctor Tadeo. Las semanas siguientes fueron intensas. Testimonios, audiencias, exámenes médicos, evaluaciones psicológicas. La estrategia de Guillermo fue previsible. Intentó desacreditarme, alegando que yo sufría de trastornos mentales desde hacía años y que todo lo que él hizo fue tratar de ayudarme. Llegó a traer testimonios de amigos que confirmaban haber notado mi comportamiento errático, pero la montaña de evidencias era irrefutable. Los informes de los especialistas indicados por el doctor Emanuel comprobaron que yo había sido sometida a dosis excesivas de medicamentos psiquiátricos sin necesidad clínica. La pericia técnica documentó los dispositivos de manipulación instalados en el departamento. La auditoría financiera reveló un esquema complejo para desviar mi patrimonio. El golpe final vino cuando el doctor Tadeo consiguió una citación para el doctor Horacio. Confrontado con las evidencias y amenazado de perder su licencia médica, el psiquiatra se quebró. Confesó que había emitido informes sin examinarme adecuadamente a pedido de Guillermo a cambio de favores financieros. 3 meses después de aquella noche de enfrentamiento, obtuve la separación judicial con derecho a indemnización por daños morales y materiales. Las cuentas offshore fueron rastreadas y el dinero desviado, recuperado. Guillermo y doña Elena enfrentaron procesos criminales por fraude, intento de internamiento ilegal y abuso psicológico. El doctor Horacio perdió su licencia médica y también respondió criminalmente. La victoria legal fue importante, pero la verdadera liberación vino de dentro. Durante aquellos meses de batalla jurídica,
pasé por un intenso proceso terapéutico con la doctora Lucía, una psicóloga especializada en trauma. Con su ayuda, comencé a reconstruir mi autoconfianza, a confiar nuevamente en mi percepción de la realidad, a curar las heridas invisibles que aquel período de manipulación había dejado. Lo que ellos hicieron contigo fue tratar de robarte no solo tu dinero, sino tu identidad, explicó la doctora Lucía en una de nuestras sesiones. Ellos casi consiguieron hacerte dudar de ti misma, de tu propia mente. Tu mayor victoria no fue en el tribunal, Carmela. Fue haber resistido, haber mantenido encendida aquella llama de certeza de que no estabas loca. Cuando todo terminó, no quise permanecer en la Ciudad de México. Había demasiados recuerdos, demasiados fantasmas. Necesitaba un recomienzo completo. Leonor, que había permanecido a mi lado durante todo el proceso, sugirió que volviéramos a Tepoztlán, cerca de la familia. Pero yo sabía que necesitaba algo nuevo, un lugar sin asociaciones con el pasado. Vamos a Cuernavaca, sugerí. He oído decir que es una ciudad bonita, planificada, con muchos árboles, un buen lugar para recomenzar. Y así, en enero de 1975, a los 26 años, emprendí un nuevo viaje. Leonor decidió venir conmigo. Alguien necesita vigilarte, hermanita, bromeó. Usamos parte de la indemnización para comprar una casa sencilla, pero cómoda en Cuernavaca. El resto lo invertí con cuidado, esta vez con total control sobre mi dinero. Algunos meses después, conocí a Ernesto, un profesor de historia viudo, que vivía en la misma calle. Un hombre gentil, paciente, totalmente diferente a Guillermo. Comenzamos como amigos. Yo todavía no estaba lista para una relación. Él respetó mi tiempo, mi espacio, mis miedos. Fue así, con calma y respeto, que el amor verdadero finalmente entró en mi vida. Y fue con Ernesto que 2 años después tuve a mi hija Clarisa, la luz de mi vida, la prueba de que incluso después de la mayor oscuridad podemos encontrar la felicidad nuevamente. Y así, mis queridos, llegamos a los días de hoy. Estoy aquí con mis 76 años bien vividos, todavía en la misma Cuernavaca que me acogió cuando más necesitaba un nuevo comienzo. La ciudad creció, se modernizó, pero mantuvo aquella atmósfera acogedora que me encantó desde el primer momento. Mi casa en Vista Hermosa sigue siendo mi rinconcito de paz. El jardín que planté hace casi 50 años está más bonito que nunca. Los jacarandás que eran brotes cuando llegué, ahora colorean el patio de azul y morado cada primavera. El árbol de guayaba, que planté en homenaje a aquel de mi infancia en Tepoztlán, ya dio frutos para 3 generaciones de la familia. Ernesto, mi compañero por más de 40 años, nos dejó hace 5 años. Un cáncer de páncreas que avanzó demasiado rápido. Fueron 45 años de un amor tranquilo, respetuoso, lleno de cariño, lo opuesto completo a lo que viví con Guillermo. Ernesto fue un padre maravilloso para Clarisa, profesor dedicado para generaciones de estudiantes cuernavacenses y el mejor esposo que podría haber pedido. Lo extraño todos los días, pero estoy agradecida por el tiempo que tuvimos juntos. Mi hija Clarisa siguió mis pasos y se convirtió en arquitecta. Tiene un pequeño despacho aquí mismo en Cuernavaca, donde proyecta principalmente casas sustentables con aprovechamiento de luz natural y captación de agua de lluvia. A los 48 años, ella es mi orgullo, una profesional competente, madre dedicada e hija presente. Tras su divorcio hace 10 años, volvió a vivir conmigo, trayendo a mis 2 nietos, Joaquín y Beatriz, que hoy ya son adultos y están en la universidad. Joaquín, mi nieto mayor, está cursando medicina en la UNAM. Quiere ser psiquiatra. Ironías de la vida, ¿verdad? Pero una psiquiatría humanizada que trata pacientes como personas, no como casos. Él dice que se inspiró en mi historia para elegir esa profesión. Abuelita, quiero ayudar a personas como tú, no como aquel médico corrupto que casi te interna injustamente, me dijo una vez, haciéndome llorar de emoción. Beatriz, la menor, está en el 2º año de Derecho y ya hace prácticas en un despacho que defiende a mujeres víctimas de violencia.
Experta y determinada como su tía abuela Leonor, mi Bea no deja pasar nada. Nadie va a hacer gaslighting con mis clientas y salir impune, abuelita, declara con aquel fuego en los ojos que me recuerda tanto a mi hermana. Ah, Leonor, mi querida hermana nos dejó hace 2 años, a los 80. Vivió aquí en Cuernavaca también, nunca se casó. Se dedicó a su carrera de profesora de matemáticas. Fue la segunda madre de mis nietos, mi mejor amiga, mi confidente. En los últimos años, sufría de Alzheimer, en una cruel ironía para alguien que siempre fue tan lúcida y racional. La cuidé hasta el final, como ella me cuidó a mí en aquellos momentos terribles en la Ciudad de México. Mi rutina hoy es tranquila y placentera. Me despierto temprano, alrededor de las 6 de la mañana, hábito que mantengo desde la infancia. Tomo mi café negro en el portal, observando los pájaros que visitan los árboles del patio. Calandrias, primaveras, jilgueros, cada uno con su canto particular, su personalidad. 3 veces por semana voy hasta la Casa de la Mujer cuernavacense, donde coordino un grupo de apoyo para mujeres que han sufrido violencia psicológica. Comparto mi experiencia, escucho sus historias, ofrezco un hombro amigo y orientación práctica. Si yo sobreviví, tú también puedes, les digo. Y cuando veo el brillo de esperanza en los ojos de una mujer que llega quebrada, sé que todo el sufrimiento que pasé tuvo algún propósito. En las tardes libres, cuido del jardín, hago trabajos manuales, leo mucho. Redescubrí el placer del dibujo, algo que había abandonado tras el trauma. No son más proyectos arquitectónicos, sino acuarelas de paisajes, flores, escenas cotidianas. Mis manos ya no son tan firmes, pero todavía consiguen capturar la belleza que veo a mi alrededor. Los viernes tengo mi encuentro sagrado con amigas de la tercera edad, un grupo que formamos hace más de 20 años. Somos 6 señoras, todas con historias de superación. Nos reunimos en el café de la plaza, cerca de la catedral, para una tarde de conversaciones, risas y de vez en cuando, algunas lágrimas compartidas. Hablamos de los hijos, de los nietos, de los dolores en las articulaciones, de las recetas nuevas, de los libros que leemos. La vida simple, pero rica en conexiones humanas. Sobre Guillermo y doña Elena, poco sé. Después del proceso, hice cuestión de cortar cualquier contacto. Supe años después que él fue condenado, pero cumplió una pena demasiado leve para el crimen que cometió. Doña Elena falleció en la década de 1980, sola en un asilo en la Ciudad de México. El hijo nunca la visitaba, decían. Guillermo intentó rehacer su vida. Se casó nuevamente con una joven heredera, pero el escándalo de nuestro caso manchó su reputación para siempre. Acabó perdiendo todo en negocios fracasados y bebida. Podría decir que siento satisfacción con el destino de ellos, pero la verdad es que ya no siento nada. Ni rabia, ni rencor, ni deseo de venganza. El tiempo y la terapia, mucha terapia, me ayudaron a liberar ese peso. Como dice la doctora Lucía, que todavía me atiende ocasionalmente, perdonar no significa decir que lo que hicieron está bien. Significa que no permitirás que el odio ocupe espacio en tu vida. Y es así como vivo hoy, a los 76 años, en mi casita acogedora en Cuernavaca, rodeada por el amor de mi hija y de mis nietos, por los recuerdos de mi Ernesto, por el cariño de mis amigas, por la gratitud de las mujeres que ayudo. Una vida simple, serena, sin lujos innecesarios, pero rica en significado y conexiones verdaderas. Cuando miro hacia atrás, hacia aquella joven arquitecta de 25 años que casi fue destruida por un esposo cruel y una suegra manipuladora, siento una mezcla de compasión y admiración. Compasión por el dolor que no merecía pasar, admiración por la fuerza que ni ella sabía que tenía. Si hay una lección que aprendí en toda esta jornada, es que somos más fuertes de lo que imaginamos, que nuestra mente, ese regalo maravilloso que nos fue dado, puede ser nuestra prisión o nuestra liberación. Y que incluso en las noches más oscuras siempre existe una luz, por pequeña que sea, guiando nuestro camino de vuelta a casa. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí, quiero dejar un mensaje especial para ustedes, principalmente para quien tal vez esté pasando por alguna situación parecida a la que viví.
Cuando estamos dentro de una relación abusiva, muchas veces no conseguimos ver las ataduras que nos aprisionan. Es como si estuviéramos envueltos en una niebla densa que no nos deja ver el camino. El gaslighting, esa manipulación psicológica cruel que te hace dudar de tu propia cordura, es uno de los tipos más peligrosos de abuso, justamente porque ataca aquello que tenemos de más precioso, nuestra mente, nuestra percepción de la realidad. Cuando alguien comienza a mover tus cosas del lugar, a negar lo que viste u oíste, a hacerte cuestionar tus memorias y sentimientos, mantente alerta. Eso no es amor, no es cuidado, no es preocupación genuina, es control, es abuso. Si estás sintiendo que algo no está bien en tu relación, confía en ese instinto. Nuestra intuición muchas veces percibe el peligro antes incluso que nuestra mente consciente. Si las personas a tu alrededor están siendo alejadas, si estás cada vez más aislado, si tus decisiones están siendo constantemente cuestionadas o ridiculizadas, busca ayuda. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Cuando huí de aquel departamento en la Ciudad de México, a los 26 años, pensé que mi vida había terminado. ¿Cómo podría confiar en alguien nuevamente? ¿Cómo podría reconstruir todo lo que perdí? Pero la vida tiene de esas sorpresas. El tiempo que creemos que va a destruirnos acaba moldeándonos, fortaleciéndonos. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Me miro al espejo hoy y veo a una mujer de 76 años que pasó por tormentas, que casi se ahogó, pero que encontró fuerza para nadar hasta la orilla. Y si yo pude, tú también puedes. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Incluso en los días en que estaba tan dopada por los medicamentos que apenas conseguía formular un pensamiento coherente, había una pequeña llama dentro de mí que se negaba a extinguirse. Fue esa llama la que me mantuvo viva, la que me hizo desconfiar, la que me dio coraje para buscar la verdad. Nunca permitir que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron llevarse todo de mí. Ellos trataron de convencerme de que estaba loca, trataron de aislarme de mi familia, trataron de robarme, pero había algo que no consiguieron tocar, mi esencia, mi alma. Por más que intentaran disminuirme, había una parte de mí que sabía quién era yo de verdad. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no aguantamos más. En aquella noche del enfrentamiento, cuando parecía que todo estaba perdido, encontré una fuerza que ni sabía que existía dentro de mí. Y tú también la encontrarás, si la necesitas. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Llevo hasta hoy las cicatrices de aquel periodo. Hay momentos en que todavía me sobresalto cuando algo desaparece en casa, cuando alguien cuestiona mi memoria sobre algún evento. Pero aprendí a reconocer esos disparadores, a respirar profundo, a anclarme en el presente. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Podría haberme hundido en el papel de víctima. Podría haber dejado que la amargura y el resentimiento consumieran el resto de mi vida. Pero elegí transformar mi dolor en propósito, ayudando a otras mujeres a identificar y escapar de situaciones abusivas. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Y fueron muchas caídas a lo largo del camino. La recuperación no es lineal. Hay días buenos y días malos, momentos de coraje y momentos de miedo. Lo importante es seguir adelante, un pequeño paso cada vez. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tormenta. Hoy, cuando miro a las mujeres de mi grupo de apoyo y veo a aquellas que llegaron quebradas, transformándose en guerreras, sé que vale la pena luchar. Vale la pena creer en la posibilidad de una vida mejor. Descubrí que mi voz, incluso temblorosa, tiene poder cuando decido usarla. Por mucho tiempo permanecí en silencio, con miedo de no ser creída.
Pero cuando finalmente hablé, cuando conté mi verdad, percibí que mis palabras tenían el poder no solo de liberarme, sino de iluminar el camino para otras que todavía estaban en las tinieblas. La edad me dio sabiduría para entender que nunca es tarde para recomenzar. A los 26 años pensé que mi vida había terminado. A los 76 sé que cada día es una nueva oportunidad. Si estás pasando por momentos difíciles ahora, recuerda, tu historia aún está siendo escrita y tú tienes el poder de cambiar su rumbo. Mis queridos que están viéndome, si este video tocó tu corazón, si mi historia resonó de alguna forma contigo, quisiera pedirte un favor especial. Da clic en el botón de suscripción y activa la campanita. No es por vanidad o por números, es porque cada suscripción me ayuda a alcanzar a más personas que pueden estar necesitando escuchar este mensaje de esperanza. Si conoces a alguien que esté comportándose de manera extraña últimamente, que esté aislándose, que parezca confuso o con miedo sin razón aparente, comparte este video con esa persona inmediatamente. Un mensaje, un video compartido, puede ser la diferencia entre la desesperación y la esperanza, entre continuar presa o encontrar coraje para salir. Y si tú mismo estás en una relación donde constantemente dudas de tu percepción, donde tus memorias son cuestionadas, donde tu pareja controla tu acceso a amigos y familiares, por favor, busca ayuda ahora. No esperes hasta estar completamente aislado. No esperes hasta perder la confianza en ti mismo. Hay personas listas para creerte, para apoyarte, para ayudarte a encontrar el camino de vuelta a la luz. Cuéntame aquí en los comentarios si tú o alguien que conoces ya vivió una situación de manipulación psicológica. Tu testimonio puede ayudar a otros a identificar señales de abuso en sus propias vidas. Hazlo ahora. No esperes ni un minuto más. En cualquier país, en cualquier cultura, la manipulación psicológica es una forma de violencia que deja marcas profundas. Busca información sobre organizaciones de apoyo en tu región. No importa dónde estés, existen personas dispuestas a ayudar, a escuchar tu historia, a creerte. Porque, mis queridos, lo que nunca conté a nadie hasta hoy es que en las primeras noches, después de que huí de aquel departamento, todavía oía las voces en las paredes, incluso sabiendo que eran falsas. El trauma fue tan profundo que mi cerebro continuó reproduciendo aquellos susurros por meses, y eso es algo que me acompañará hasta mi último suspiro. Antes de terminar, normalmente en esta parte del video, menos del 1% de las personas me están viendo aquí. Así que si fuiste una de las personas que se quedó hasta aquí, comenta la palabra superación. Muchas gracias, queridos. Hasta el próximo video.